bacterias llamadas Haemophilus ducreyi o Bacillus de Ducrey. Para poder hablar acerca de esta bacteria debemos conocer qué es la bacteria. En sí es una bacteria cocobacilar de gran negativa, en la cual es causante de una de las enfermedades de transmisión sexual que se denomina el chancro blando, chancroide o enfermedad de Ducrey, en las cuales afecta mayormente a los varones sin circuncisión y produce lo que son heridas ulcerares o úlceras en la cavidad vaginal o en el pene del varón. Entre las características del agente etiológico podemos observar que es un bacilo extracelular facultativo de gran negativo de 1.2 a 1.5 micras de largo y 0.5 de micras de ancho, con extremos redondeados y por lo regular son bacilos polimórficos. ¿A qué se refiere con polimórficos? Que tiene o que puede tener varias formas, es decir, que cuando en una población de la misma especie hay dos o más fenotipos claramente diferenciados, es decir, que existe más de un morfo o fase. En sí, para ser clasificadas como tales de las fases, deben ocupar en sí el mismo hábitat para al mismo tiempo ahí pertenecer a una población panmicítica. Es de un microorganismo anaeróbico facultativo. Es de catalasa negativa y de oxidasa positiva, y en esta última se suele dar de forma retardada. Es inmóvil y no forma esporas. Ahora podemos decir que esto se transmite por tener relaciones sexuales. Haemophilus de Ducrey. Mecanismo: adhesinas. Filis en una superficie expresa la proteína de membrana externa resistente al suero DSRA que promueve la advertencia de bacterias de tejido y protección contra la cascada de complemento. Invasinas: ausencia de actividad enzimática en la vía de biosíntesis de porfinas. Expresión de grupos de proteínas LSPA1, LSPA2, que construyen un efecto de antifagocíticos. Agresinas: producción de citotoxinas y hemosolucinas. Manifestaciones clínicas: la infección puede durar entre 4 a 7 días. La transmisión se produce a través de relaciones sexuales. Bueno, los órganos afectados en los hombres vendrían a ser los frenillos y los prepucios, y glandes resultan mayor afectados, ¿no? Con menores frecuencias en el cuerpo del pene, región anal, meatro uretral y región infrauteretral. Bueno, en lo que viene a ser de las mujeres, los órganos infectados vendrían a ser los labios mayores, los labios menores, la horquilla vulvar, los vestíbulos y el clítoris. Raramente se observan formas extragenitales en las mucosas orales, dedos, muslos y mamas. Luego también tenemos las enfermedades que ocasionan esta patología, que vienen a ser la artritis, que la artritis suele afectar a pacientes deprimidos, ¿no? O sujetos a articulaciones dañadas previamente. El chancroide es una enfermedad de transmisión sexual, se diagnostica más en hombres y se forma una pápula dolorosa en la palpulación, ¿no? Con base eritematosa en región parietal y genital, que es de 5 a 7 días después de la exposición, ¿no? Después de la exposición. La cinotosis o infecciones del tracto respiratorio interior suele colonizar a sujetos aquejados a una enfermedad pulmonar, ya que sea crónica, y se asocian a exacerbaciones crónicas y a neumonía franca. Sobre la Haemophilus ducreyi o el chancro blando o chancroide, vamos a hablar sobre el reservorio. El reservorio de esta enfermedad
Es netamente o se cree hasta el momento que está en el ser humano, ¿no? Por el cual se encuentran los genitales, el cual se transmite por acto sexual, ya sea vaginal, sea oral o sea anal. La localización, como vemos en esta imagen de acá, está en hombres, tenemos en el prepucio, en el cuerpo de glande y en el escroto. La localización en el genital de las mujeres tenemos en los labios mayores, los labios menores y en el área perianal. También en los hombres se encuentra en el área perianal. Como vemos, las lesiones son con bordes irregulares, con la parte interna sucia y con bastante materia que brota de él, y son muy dolorosas. Ahora pasamos a la prevención. De hecho, la prevención más eficaz en este tipo de ITS sería evitar el contacto sexual en todas sus formas. Pero como sabemos que eso es casi imposible, no decir que es imposible, eh, tenemos que ser un poco más responsables en las conductas sexuales que adoptamos. Tenemos que usar en este caso para evitar este tipo de ITS, ya sea el condón masculino o el condón femenino, ¿no? Que nos va a cuidar y a evitar que nos contagiemos del chancro blando o la chancro. Diagnóstico de laboratorio. Microscópica. Detención de antígenos caspular que viene a ser el PRP. Cultivo agar chocolate. Colonias opacas y lisas de 1 a 2 mm a 2 milímetros después de 24 horas de incubación. El tratamiento del chancroide, sí existe varias pautas recomendadas para el tratamiento, mayormente es medicamentos si se detecta a tiempo, y así podemos evitar las úlceras en los genitales, tanto del hombre como el de la mujer. Y estos medicamentos recomendables son el ciprofloxacino de dosis única oral de 500, la citromicina de 1 gramo en dosis única oral, el ceftriaxona de 200 mg en dosis únicas, el espectinomicina de 2G en dosis únicas, y en el caso de embarazadas, para que no afecte al feto, se recomienda en sí la citromicina o ceftriaxona. No es lo más recomendable, y usar en este caso el preservativo. Eso sería todo. Muchas gracias. Una bacteria llamada Clostridium botulinum, o también llamado botulismo. Y antes de empezar a hablar, tenemos que saber qué es esta bacteria, ¿no? Y en dónde se encuentran las bacterias. Bueno, la bacteria Clostridium botulinum es una bacteria que se encuentra en entornos pobres de oxígeno y que puede producir una toxina altamente peligrosa llamada toxina botulínica. En sí, esa toxina o esta bacteria se encuentran eh, en los eh, en los entornos pobres sin oxígeno, ya sea en la tierra o en algún agua estancada. Eh, También se pueden encontrar en alimentos en mal estado, con mal olor o color, también en las latas mal conservadas. Mayormente es por un alimento procesado mal conservado, en donde podemos encontrar este tipo de bacterias. Es muy resistente en ambientes altamente de temperatura. Y como lo habíamos dicho, si no se trata a tiempo, esta toxina llamada toxina botulínica puede ser mortal. Para saber un poquito más acerca de esta bacteria, podemos hablar acerca de sus características del agente etiológico. ¿Qué podemos decir acerca de esta bacteria? Que es una bacteria patógena del género Clostridium. Es un bacilo anaeróbico de gram positivo, que, como ya lo habíamos mencionado antes, produce una neurotoxina muy potente que es la NTBO, que es capaz de causar una toxinfección alimentaria grave. Eso es en caso de los alimentos, o llamado botulismo. Como pueden ver en la imagen, la espora es ovalada y tiene subterminales.
es muy móvil, ya que al poseer flagelos perítricos no produce cápsula y es preautolítica y lipolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que las esporas de esta bacteria botulinum son termoresistentes, la toxina producida de la bacteria en sí crece a partir de las esporas en condiciones anaeróbicas y se destruye mediante el hervor. Por ejemplo, un pequeño ejemplo sería de que si tenemos una temperatura interna superior a los 85 grados centígrados durante al menos 5 minutos, esto puede destruirse. Por consiguiente, los casos de botulismo de transmisión alimentaria frecuentemente se guardan relaciones con alimentos listos para el consumo humano, empaquetados, ya que estos no contienen mucho oxígeno, lo cual ayuda a que este tipo de conservación se genere en mal estado. El Clostridium botulinum como mecanismo reservorio principal del Clostridium botulinum en el suelo, pero lo son también en el agua y el intestino de los animales. El mecanismo de contagio más frecuente es la intoxicación alimentaria por ingestión de conservas caseras de verduras mal esterilizadas o ingeridas sin cocción previa. Enfermedades. Tenemos la intoxicación alimentaria, se produce la afectación de los pares craneales con estrabismo, diplopia, midriasis con rigidez pupilar. La diarrea es poco importante y no hay fiebre. El paciente conserva la sensibilidad y el conocimiento. Botulismo de las heridas aparece a causa de la producción de toxinas por parte de las bacterias de las heridas contaminadas. Botulismo del lactante. La miel y el jarabe de maíz son alimentos implicados en el botulismo infantil. Se debe a que la absorción de la toxina liberada en el intestino colonizado por esporas de colinio de botulinio, ¿no? Del Clostridium botulinum, el cual causa la enfermedad de botulismo o intoxicación por el botulismo. En el reservorio vemos aquí en las imágenes que lo encontramos en los alimentos enlatados y en los alimentos enlatados caseros. También lo encontramos en los intestinos de los animales, también lo encontramos en el intestino de los peces, en el intestino de los seres humanos, también lo encontramos en el agua y sobre todo encontramos esta bacteria en el suelo. Vamos para la siguiente. Prevención. ¿Cómo podemos prevenir el botulismo, no? Si ya vimos que los enlatados y los enlatados caseros causan esta enfermedad, deberíamos tratar de evitar el consumo de estas comidas, pero también podríamos tratar de evitar el contagio esterilizando a mayor de 110 grados cualquier tipo de enlatados. Si de por sí cuando está infectada con la bacteria puede tener un olor diferente, puede las latas estar un poco hinchadas y tendríamos que desecharlas, pero no siempre van a estar así. Puede ser que abremos un enlatado y... El diagnóstico. Lo más importante en el diagnóstico de botulismo es el cuidado de exámenes de la historia clínica del paciente. Debe existir un diagnóstico diferencial con miastenia grave, poliomielitis, antecedentes del síndrome de Guillain-Barré. Después de confirmar mediante pruebas especializadas para anaerobios y la detección de toxinas botulínicas en los ratones. En el caso del tratamiento del botulismo o de esta bacteria, si es un contagio por botulismo alimentario, el médico instruye a inducir el vómito y después proceden a administrar medicamentos para inducir una acción intestinal a fin de poder limpiar el sistema digestivo. Y si en el caso del botulismo sea en una herida o sea en una herida, posiblemente el médico deba quitar quirúrgicamente el tejido infectado, ya que al mantener
esa bacteria dentro del organismo puede ser que se esparza y pueda generar el daño sea mayor. Como anteriormente lo mencioné, puede causar incluso hasta la muerte si no se trata debido tiempo. Muchas gracias.